Ya. ¿Ya? Sí. Pues empezamos. Empezamos la sesión de hoy, la del 24 de abril, con las cartas de San Pablo. Yo ahora veo todo el programa de los días que llevamos de sesiones y lo que llevamos ya en un curso casi completo. Estamos al final, llegando al final. En realidad, hoy terminamos con la Biblia, porque el próximo día nos vamos fuera de la Biblia con apócrifos y otros textos, y el último terminaremos con una sesión más práctica que teórica de textos para ver cómo se lee la Biblia en la Iglesia, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Bueno, San Pablo es el tema que nos toca hoy. San Pablo y las cartas, sobre todo, cuando veíamos esta diapositiva, teníamos aquí una colección de cartas que popularmente se conocen como cartas paulinas, que llegan hasta aquí, que no quiere decir que sean de San Pablo, que se llamen paulinas, sino que están popularmente y tradicionalmente atribuidas a Pablo, el apóstol. Y nos quedan otras, que son las cartas católicas, de las cuales algunas ya las hemos visto aquí, sobre todo en la sesión anterior cuando hablábamos del cuarto evangelio y el Apocalipsis, y hablábamos de 1, 2 y 3 de Juan, cartas de Juan. Bueno, vamos a centrarnos hoy en las cartas, en estas que tradicionalmente se conocen como cartas de San Pablo, cartas paulinas, aunque en realidad no sean obra del conocido como San Pablo Apóstol. San Pablo Apóstol. ¿Quién fue ese San Pablo Apóstol? ¿Realmente fue apóstol? ¿Quién es San Pablo? Vamos a comenzar con unos detalles sobre la vida de Pablo, o San Pablo. Detalles sacados en su mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se hace una descripción detallada. Acordaos cuando veíamos los evangelios sinópticos que dice algo de Hechos de los Apóstoles, muy así por encima porque lo veremos en la próxima sesión. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, el mismo que escribe el Evangelio, el tercer Evangelio, dice o cuenta bastantes detalles sobre la vida de Pablo. Nos dice que en labios del mismo apóstol: yo soy judío, natural de Tarso, ciudad de Galacia. Los investigadores sitúan el nacimiento de Pablo en torno al año 8-9 de la era cristiana, es decir, del siglo I después de Cristo, ¿no? Conocido en su cultura y familia y tradición como Saulo de Tarso, se crió en la actual sería actual Tarso de Cilicia, en la actual Turquía, o sea, en la antigua Tarso de Cilicia, actual Turquía. Bien, este detalle es como el que veíamos cuando analizamos el relato del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, con Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando el evangelista Lucas, el mismo autor de Hechos, decía que Jesús iba a la sinagoga donde se había criado. El Nazaret, donde Jesús se había criado, tenía una connotación muy fuerte que determinaba la adquisición de identidad y personalidad por parte de Jesús, de haberse criado en Nazaret y no en Jerusalén. Eso determinó no solo el pensamiento y la forma de actuar de Jesús, sino de cualquier otra persona que es criada en un lugar determinado de la geografía universal. El hecho de que Pablo se críe o sea originario de Tarso, pues tiene también unas grandes connotaciones en la actual Turquía.
En la carta a los filipenses leemos sobre el propio apóstol: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Lo dice Filipenses 3, la carta a los Filipenses 3, 5. Una autopresentación del mismo Pablo, dejando claro, por si había alguna duda, que era judío, de origen, de familia, de estirpe, de tradición, en todos los aspectos, ¿no? Hijo de judíos fariseos. Claro, hijo de judíos fariseos, el hijo de una familia farisea es un fariseo. De cultura helenista o helenística, de tradición griega, más situada en el lugar en donde parece que nace y se cría, que es la actual Turquía, Tarso, y de ciudadanía con ciudadanía romana. El escenario geográfico en el que se cría es un lugar de tránsito, digamos una zona fronteriza, y eso le otorgó, entre otras muchas otras condiciones, a Pablo una categoría de universalidad que hasta este momento es poco frecuente, sobre todo en los protagonistas de los textos evangélicos del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Su nombre judío era Saulo, su nombre romano es Pablo, que es el que popularmente con el que se identifica en la tradición cristiana. En varias alusiones que hay en distintos textos del Nuevo Testamento, uno de su propio puño y letra y otro de otra vez de Lucas, se dice algo de su formación. Debió haber sido un alumno brillante, Gálatas 1:14, puesto que es enviado a continuar sus estudios a Jerusalén desde su primera juventud, Hechos 26:4. Tenemos dos datos sobre su juventud, su infancia, sobre su formación en realidad. Según las etapas del rabinismo, esta primera juventud corresponde a la edad de 15 años. Yo no sé si lo dije aquí, hablamos en una ocasión, pero en el judaísmo clásico, bíblico, en la educación, los jóvenes tenían dos etapas de formación. Una primera etapa, que es lo que nosotros entenderíamos como obligatoria, primaria o secundaria, la básica, que era obligatoria para todos, en donde se aprendía a leer, a escribir, a sumar o contar o algo de cosas, y además se aprendía siempre desde los propios textos bíblicos. Se aprendía a leer primero el Levítico. Y bueno, y a sumar y a restar también con literatura bíblica. Después había una segunda etapa en la formación que no era obligatoria. Era para quien quisiese profundizar. Y ahí se entraba ya en la plena literatura bíblica, que siempre era el eje de conocimiento, de transmisión del conocimiento. Esta segunda etapa, no obligatoria, opcional, estaba vinculada también a la sinagoga, igual que la primera también, pero tenía como referencia, es decir, el lugar más destacado para entendernos era ir a la universidad, ¿no? El lugar más destacado era Jerusalén, en donde el conocimiento ya se hacía con gente experta, especializada, muy conocedora en profundidad de los contenidos de la literatura sagrada, es decir, de la Biblia hebrea o de nuestro Antiguo Testamento. Esto parece que es propio de la formación de Pablo, ¿no? Yo estoy convencido que también es de Jesús, aunque por desgracia ningún evangelista nos da datos sobre esa experiencia, ¿no? Aunque hay algunas alusiones a Jesús en Jerusalén en su infancia, ¿no? Cuando va con su familia allí y se pierde. Bueno, es un texto un poco confuso, me parece a mí. Le faltan datos. No es que el evangelista omita nada, simplemente que no dice, porque lo que quiere decir es una cosa concreta, una anécdota, y eso es lo que cuenta, ¿no? Pero yo creo que dice más de lo que realmente dice. Y tiene su sentido si situásemos a Jesús en este segundo periodo de formación, el mismo que adquiere Pablo, que es la formación alta, a un nivel superior, ¿no? Esa formación superior es la que otorga después a quien completa sus estudios, esa formación superior, tener una capacidad de autoridad sobre los demás de su tradición, de su cultura, de su religión,
como es la de interpretar las leyes escritas, es decir, la tradición de la Biblia hebrea. Interpretar la ley, interpretar a los profetas. ¿Qué es lo que hace Jesús en la sinagoga de Nazaret? Lee el profeta Isaías y después lo interpreta. Pero eso no lo podía hacer alguien que desconociese esa segunda literatura, que no es la de la ley, de la que se encarga el sacerdote o sumo sacerdote, sino que es esa persona que ha adquirido un conocimiento y, por tanto, una autoridad social pública de reconocido prestigio puesto que tiene esa formación. Bueno, como repito, eso no se dice en ningún momento que lo haya realizado Jesús, aunque algunos creemos que sí, que lo ha realizado y por eso conoce también en profundidad toda su tradición y todas sus escrituras, la Biblia. Bueno, en Jerusalén es lo que estoy diciendo. Por un texto de Lucas, en Hechos 22:3, sabemos que fue discípulo del rabino Gamaliel, uno de los grandes maestros de la transmisión de la Biblia hebrea, de la tradición judía. Posterior a Jesús, un pelín posterior, pero muy, muy importante en lo que después se pasará a llamar la rabínica, que comienza inmediatamente inmediatamente posterior a la destrucción del templo de Jerusalén. La literatura rabínica surge cuando desaparece la sinagoga y el templo tras su destrucción como alternativa. Yo creo que emerge casi de forma natural. Al desaparecer la sinagoga en donde se transmite la fe, pues tiene que surgir otro escenario. Y otro escenario ya no físico, sino en cualquier casa, en cualquier lugar, aparece un personaje, que es el que después se conocerá, se le llamará rabino, aunque a Jesús ya le llaman rabino, pero creo que tiene otra connotación distinta a la del rabino Gamaliel. Estudia la Biblia, Pablo, estudia la Biblia griega que es la que circulaba en ese momento. El Nuevo Testamento se escribe en griego. Y el Antiguo se había acabado de traducir al griego, porque el griego era el resultado de la imposición cultural de la presencia desde la entrada de Alejandro Magno hasta bien entrada la dominación romana. Estudia teología, filosofía y letras o leyes. Pablo habla latín, griego, hebreo y arameo. Deducción toda esta de los textos que aluden a su formación, a su etapa de formación. Pablo fue contemporáneo de Jesús e incluso estuvo en Jerusalén en la misma época que Jesús, aunque probablemente no se conocieron, puesto que en algunas ocasiones el mismo Pablo, bueno, desde luego Jesús no habla de Pablo, pero Pablo cuando habla de Jesús, cuando habla de sí mismo en determinadas ocasiones, alude a Jesús como alguien a quien nunca llegó a ver en persona, aunque pudieran haber coincidido en algún momento. Hay un retrato muy simpático de Pablo en un apócrifo, en donde se presenta físicamente, aparece retratado en un libro apócrifo llamado Los Hechos de Pablo, que lo describen así: un hombre de pequeña estatura, con cabeza calva, piernas encorvadas, vigoroso, las cejas juntas, nariz ligeramente aguileña y mirada intensa. Vamos, no era una belleza, por lo que estamos descubriendo, por lo menos físicamente. La primera cuestión cuando alguien hoy habla de Pablo es preguntar si estaba casado o no. Vamos a ver las dos siguientes diapositivas. Nos adentran, estamos antes de ver los textos presentando al personaje porque tienen muchas enjundias de su personaje, ¿no? San Pablo, a la hora de estudiar el Nuevo Testamento. Fundamentalmente por la amplia literatura que nos ha dejado y que determina en gran parte el nacimiento de la Iglesia y los orígenes del cristianismo, como creo que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, una de las preguntas es: ¿Pablo estaba casado? Vamos a ver lo que nos dice él mismo sobre sí y sobre el matrimonio y sobre la mujer. Porque estas diapositivas son objeto, estas tres diapositivas que vienen a continuación son objeto o análisis en profundidad en la actualidad y para algunos origen de una cierta polémica o conflicto en torno a la figura de Pablo, pero que en cualquier caso ha determinado el devenir de la historia de la Iglesia. En 1 Corintios 7:8 leemos: a los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo. Solteros y viudas.
todo parece indicar que Pablo está soltero. En cuanto a la virginidad, 1 Corintios 7:25, no tengo ningún precepto del Señor, pues les doy un consejo. Lo mejor para el hombre es no casarse. 1 Corintios 7:28. ¿Estás casado con una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. 1 Corintios 8:9. En este texto, para Pablo, el matrimonio es un mal menor de la perfección del celibato. Mejor es casarse que abrazarse. En 1 Timoteo, en la primera Timoteo leemos: si alguno desea el episcopado, buena obra desea, pero es preciso que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Eso lo dice el texto, no lo digo yo. Cada cual interprete lo que quiera. ¿Qué es lo que pasa con la mujer, no? Porque en varias ocasiones he escuchado que Pablo no sintonizaba con la mujer. Por algunos textos da la impresión de que hay un conflicto, que Pablo tenía un problema. La mujer es remedio del hombre, dice en alguna ocasión, y debe asumir su inferior condición. La cabeza de mujer es el varón. La cabeza de la mujer es el varón. 1 Corintios 11:3. Es de Pablo, no lo digo yo. Pues el hombre es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque no se creó el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. 1 Corintios 11:7-9. Yo estoy leyendo los textos que pone Pablo en sus escritos, no estoy haciendo ninguna valoración, ¿eh? Las mujeres, bueno, el hecho de que los pongas y ya estoy haciendo una valoración, ¿verdad? Pero es lo que hay. Digo es lo que hay porque es que, perdonad que lo diga así, pero muchas veces se han ocultado estos textos. Y no sabemos por qué. Bueno, forman parte, estos textos son tan sagrados como los otros, y que como todos, pues también habrá que conocerlos, ¿no? Yo es que creo que todo esto tiene una justificación, vamos, no es que este señor fuese un desgraciado, más bien al contrario. Ahora, es hijo y es responsable de la sociedad en la cual ha sido formado y ha sido educado. Esto yo creo que es lo más leve que se decía con respecto a la mujer en la época en la que se encuentra Pablo. Pero bueno, vamos a seguir. Las mujeres guarden silencio en la asamblea. No les está permitido hablar. En vez de eso, que se muestren sumisas. Si quieren alguna explicación, que pregunten a sus maridos en casa, porque está feo que hablen las mujeres en las asambleas. 1 Corintios 14, 34-35. Las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios 5, 22-24. Las mujeres deben vestirse decentemente, arregladas, modesta y sobriamente, sin peinados exagerados, sin oro, sin perlas y sin vestidos caros. 1 Timoteo 2, 9. La mujer que escuche la enseñanza quieta, quieta y con docilidad. A la mujer no le consiento enseñar ni imponerse a los hombres. Le corresponde estar quieta porque Dios formó primero a Adán y luego a Eva. Además, a Adán no lo engañaron. Fue la mujer la que se dejó engañar y cometió el pecado. 1 Timoteo 2, 12, 14. Buen conocimiento de la tradición de los orígenes, de los relatos de la creación y Génesis. Las mujeres estén sujetas a sus maridos, para que si algunos no se rinden a la palabra, sin palabras sean ganados para el comportamiento de sus mujeres. 1 Pedro 3, 1. ¿Qué es lo que sucede con Pablo? Bueno, ahora voy a defenderlo. Después de lo que acabamos de ver, yo creo que además aquí hay mayoría de mujeres, ya estaréis con el puñal detrás de Pablo. No.
hemos hecho una lectura sesgada de la figura de Pablo. Es decir, yo he sacado los textos de su contexto con un poco de picardía. Porque ese es el grave error. No ver el texto en su contexto. Ya no solo el contexto del texto, es decir, el contexto literario, en donde está sumergido este texto, que está este dicho, atribuido a Pablo, sino el contexto social en el cual se mueve Pablo. Entonces, como que pierde un poco de fuerza de estas declaraciones así sacadas de contexto. Pero fijaos lo que dicen para comparar Pablo y los rabinos inmediatamente posteriores, para que ahora en defensa de Pablo intentaré justificar por qué dice Pablo esas cosas que acabamos de ver, que parecen escándalo. Es decir, quien oiga esto, una mujer hoy en la iglesia, si esto lo sacan de contexto y lo ve por primera vez, dice, ¿yo cristiana, después de escuchar esto? No, ni por asombro. Claro, sería una manipulación por mi parte, o por parte de quien presenta estos textos así, sin una explicación, y sobre todo sin el conocimiento del contexto. Una forma de conocer el contexto de la mujer en el judaísmo del siglo I es leer lo que dicen sus inmediatamente contemporáneos o inmediatamente posteriores, que son los rabinos. Tenemos aquí 3 citas de 3 referencias rabínicas en donde leemos, dijo Ra a Rabí Hillel, ¿cómo adquieren los méritos las mujeres para entrar en el reino venidero? Ocupándose de que sus hijos lleguen a la sinagoga, enviando a sus maridos a la casa de los sabios y guardando a sus maridos hasta que aguardando a sus maridos hasta que regresen de la casa de los sabios. Rabí Yehudá dice, cada día deben pronunciarse 3 bendiciones. Bendito que no me ha hecho gentil. Se refiere a Dios, bendito Dios, que no me ha hecho gentil. Bendito que no me ha hecho mujer. Bendito que no me ha hecho ignorante. Fijaos qué 3 declaraciones, ¿no? Esto es uno de los textos rabínicos más agresivos contra la mujer, ¿no? Bendigo a Dios porque no me ha hecho gentil, o sea, que me ha hecho judío. Bendigo a Dios porque no me ha hecho mujer. Gentil, porque el texto dice, todas las naciones no son nada ante él. Ignorante, porque el ignorante no teme al pecado. Mujer, porque las mujeres no están obligadas a cumplir los preceptos. Entonces, ver acá, me parece. Los discípulos preguntaron a su maestro, Rabí Ben Yanai, ¿por qué busca el hombre a la mujer y no la mujer al hombre? Es lo mismo que sucede cuando uno ha perdido algo. ¿Quién lo busca? El dueño de lo que se le ha perdido. Talmud Babilonia, mira es el tratado de... No lo sé. Bien, esto nos sitúa en el contexto en el cual se encuentra Pablo. Lo de Pablo es muchísimo más suave que estas declaraciones de los líderes religiosos del judaísmo. Claro, estoy ahora rompiendo la danza a favor de Pablo, pero es que si seguimos leyendo a Pablo nos encontramos también con unas frases que esta sí, a esta sí que no le veo yo, que estamos presentando todavía la figura del autor de unos de los textos, de una colección de textos importantísimos en el cristianismo primitivo y la tradición de la Iglesia hasta nuestros días, pero hay frases, otra vez, aunque estén sacadas de contexto, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, yo lo he llamado los faroles de Pablo, que era un poco farolero, vamos, en el sentido de que le gustaba, tenía un protagonismo y si no lo tenía que adquirir inmediatamente. Me siento seguro y pienso atreverme con esos que me achacan proceder por miras humanas, 2 Corintios 10:2. Alguno dice, las cartas sí, son duras y severas, pero tiene poca presencia y un hablar detestable. El individuo que dice eso, sepa que de cerca voy a ser en los hechos lo que soy de lejos y de palabra en mis cartas. 2 Corintios 10. Bajo ningún concepto me tengo yo en menos que esos superapóstoles. En el hablar seré inculto, de acuerdo, pero en el saber no. Y os lo he demostrado, siempre y en todo. 2 Corintios 11. Son tantos los que presumen de títulos humanos que también yo voy a presumir. ¿Que son hebreos? También yo. ¿Que son linaje de Israel? También yo. ¿Que son descendientes de Abraham? También yo.
¿Que sirven a Cristo? Voy a decir un desatino. Yo más. Les gano en fatigas, les gano en cárceles, en palizas sin comparación y en peligros de muerte con mucho. 2 Corintios 11. En cuanto a mí, ¿tendría motivos para confiar en mis títulos humanos? Nadie puede hacerlo con más razón que yo. Si alguno aduce méritos, yo con más razón. Filipenses 3:4. Gálatas estúpidos, ¿quién os ha embrujado? Gálatas 3:1. Esos que se orientan, que se castren del todo. Gálatas 5:12. En adelante, que nadie me amargue más la vida, que yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Gálatas 6:17. Hay un estilo, el que tiene Pablo, y la mayoría de estos textos son autográficos, no hay duda que los escribió él, que reflejan una personalidad contundente en su forma de ser, ¿no? De hecho, hay algunas cuestiones relativas a Pablo que, bueno, tendríamos que desarrollar en otros foros más amplios, más amplios en el sentido de tener más tiempo, sobre todo, ¿no? Que nos remiten a los orígenes de la Iglesia. En realidad, Pablo fue fundador de la Iglesia, es el fundador de la Iglesia, o es Jesús, o es Pedro, al cual en un momento determinado de su vida pública Jesús proclama como piedra sobre la que se va a construir la Iglesia. Pablo, Pedro, Jesús, son los tres. ¿Es Jesús solo? ¿Ya no está Jesús y es Pablo, Pedro? ¿Es Pablo y Pedro los que compiten por el protagonismo de convertirse en líderes de una iglesia naciente que se está fundando? ¿Hay discrepancias entre Pedro y Pablo? Y si las hay, ¿quién triunfa? ¿Cómo se estructura la iglesia? La iglesia que Pedro tenía en su cabeza, que había pensado, diseñado, ¿es la iglesia que luego se construye? ¿O es la iglesia de Pablo en su cabeza, más intelectual que Pedro, la que deriva en la fundamentación de una estructura que es la que llega hasta nuestros días? Bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con la Iglesia, con la eclesiología, el estudio sobre la Iglesia, y que a nosotros ahora pues la dejamos en el aire porque lo vamos a desarrollar. Pero sí hay un aspecto muy interesante que sí también tiene que ver con los orígenes de la Iglesia, que son las persecuciones, en las cuales Pablo vive en primera persona sus consecuencias. Saulo pidió al sumo sacerdote un permiso escrito dirigido a las sinagogas de Damasco para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino. Hechos 9:1-4. Desde que aparece por primera vez Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta el último escrito de San Pablo, hay un proceso de una evolución en la figura, en la personalidad del propio Pablo, que tanto evangelistas como Lucas en Hechos o el mismo Pablo escriben en sus propios escritos, confirman que hay una evolución. Pero tanto al principio como al final, el escenario es el mismo, o el foco que determina esa evolución. La evolución es a título personal, pero el contexto en el cual se desarrolla esa evolución es el mismo, que es el de las persecuciones. Pablo comienza siendo un gran perseguidor de los cristianos para convertirse en un gran perseguido como cristiano. En ese proceso es en donde se vive su conversión. Los nazarenos o nazoreos no ponían como centro la ley de Moisés, sino la persona de Jesús crucificado y resucitado, a quien se le atribuía la remisión de los pecados. Pablo consideraba la nueva doctrina, el cristianismo naciente, como herética y sintió el deber de perseguir con dureza a los seguidores de Cristo, incluso fuera de Jerusalén. Perseguidor de los cristianos. Fijaos lo que nos dicen dos textos, dos fragmentos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Terminado el discurso que pronunció el diácono Esteban cuando fue presentado ante el tribunal del Sanedrín, él, es decir, Pablo, decidió comenzar una grandísima persecución contra los cristianos. Hechos 7. Aun cuando la iglesia iba en aumento, no contaba más que con unos pocos discípulos y no había provocado sino pocos incidentes en la mente de Pablo. ¿Con qué frenesí perseguía a la Iglesia de Dios? Dice de sí mismo Pablo en Gálatas 1. Lleno de cólera, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Hechos 9:1. Yo era un partidario feroz de Dios, como vosotros también lo sois. Por eso perseguí a muerte a este camino.
e hice encadenar y meter en prisión a hombres y mujeres. Está hablando Pablo, Hechos 22:4. Un momento determinante, definitivo, en las persecuciones de Pablo es la lapidación de Esteban. Pablo estuvo presente en la lapidación del diácono Esteban, guardando la ropa de los que le apedreaban y aprobando su muerte. En Hechos leemos, Hechos 7 y comienzo del 8. Aquel día se desató una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén y muchos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. En un momento determinado de su vida, Pablo vive un antes y un después. Es el momento de la conversión. Seguimos leyendo textos para no ser yo el protagonista o el que dice lo que a mí me parece de Pablo, sino a estas alturas del curso yo creo que ya hemos hecho ejercicios suficientes de interpretación de textos o lectura de textos como para saber que son los mismos textos los que nos hablan. No hay que introducirlos en la mayoría de las ocasiones. En Hechos 9 leemos, de repente le envolvió una luz venida del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fue este episodio el que marcó la vida y la misión de Pablo. Así lo repetirá en varias ocasiones. Gálatas 1, 1 Corintios 9, 1 Corintios 15. A Pablo le queda como un conflicto en su conciencia y constantemente estará recordando el momento de su conversión como el más importante de su vida. La tradición popular ha venido a decirnos que la radicalidad más grande se da después de una conversión. Cuando uno ha pasado de un extremo a otro, ese momento de conversión hace que el proceso, no sé, personal o psicológico, vaya al otro extremo. Eso es lo que hace Pablo en determinadas ocasiones. Sobre la conversión, Lucas vuelve 3 veces sobre este relato de Damasco. En Hechos 9, 3, 8, donde establece un relato sobre la vida de Pablo. En Hechos 22, 6, 11, donde presenta el discurso de Jerusalén. Y en Hechos 26, 13, 15, en donde nos presenta el discurso ante el rey Agripa. Él mismo se autodenominará apóstol y así se presentará ante los 12. Sin embargo, Lucas, en los Hechos, nunca lo pondrá al mismo nivel de los 12. La tradición nos sitúa el momento de la conversión de Pablo, camino de Damasco. Camino de Damasco que, acordaos de la geografía, por algo también veíamos la geografía al principio de este curso. Damasco no está en el territorio popularmente conocido como país de la Biblia. Israel, Palestina, Tierra Santa, está en Damasco, al norte, en zona que diríamos fuera de las fronteras, ¿no? Por alguna razón que yo no sé cuál es, la tradición nos ha situado a Pablo en el momento de la conversión cayéndose de un caballo. No hay ningún caballo en un relato del Nuevo Testamento. No sé por qué tenemos que sospechar que Pablo se cayó de un caballo cuando iba camino de Jerusalén. Porque iba camino de Damasco. ¿Por qué iba a Damasco a caballo? Bueno, podía ir en burro, podía ir en cualquier otro medio de comunicación de la época, pero en ningún caso se dice que se caiga de un caballo. Dice que se cayó al suelo. Pero eso no da por supuesto que sea un caballo, ¿no? Eso es como la manzana de Génesis, ¿no? De Eva. En ningún momento se habla de una manzana. Se habla de un árbol, de un fruto del árbol de la vida, del bien y del mal. Punto. La manzana no sé dónde la han sacado, pero está todo el mundo con la manzana. Bueno, pues estos son casos que hay unos cuantos en la Biblia que se dan por hechos, pero que después cuando lo lees dices, sí, no hay nada de eso, ¿no? Ya salió. Como también el acontecimiento de la conversión, ese cambio, tampoco queda claro si hay una visión, si Pablo ve o no a Jesús, o es simplemente una audición, que son cosas distintas, ¿no? La visión de la audición. Bueno, nos situamos a Pablo ya en Jerusalén. Todo parece indicar que tardó 3 años en volver a Jerusalén tras el momento de su conversión y ya fue como apóstol mostrando los resultados de su trabajo y de su persecución también. Pablo no sabía que en Jerusalén solo estaba Pedro y Santiago, pero sabía
que debía ver a Pedro. La primera visita a Pedro fue fructífera y amistosa, en realidad exitosa. Fruto de esa visita tiene lugar el que se conoce popularmente, tradicionalmente, como el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén en el año 48, 49 más o menos. Algunos incluso dicen el año 50, pero bueno. En Gálatas 2 y en Hechos 15, en los dos, nos encontramos este texto. Después, tras 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero en privado a los que tenían reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano, por unos falsos hermanos que se habían introducido para vigilar nuestra libertad en Cristo Jesús. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Santiago, Cefas y Juan, considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la derecha, en señal de comunión, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos, solo que recordáramos a los pobres, cosa que nos apresuramos a cumplir. Gálatas 2, Hechos 15. En este concilio, que parece que tiene lugar en Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia, participaron los apóstoles y los presbíteros de toda la Iglesia naciente en ese momento, en el año 49-50, ¿qué podía ser la Iglesia? Si Jesús había muerto 20 años antes. Gálatas, sobre este concilio, nos dice: encuentro con los notables, que eran Santiago, Pedro y Juan, según dice el mismo Gálatas. Otra vez en Hechos, deducimos que en este concilio se redactan o se fijan las prescripciones necesarias para los gentiles: la carne sacrificada a los dioses, la fornicación, la carne de animales ahogados y la sangre. Esto, que parece que no tiene ninguna trascendencia, es determinante a la hora de identificarse, es decir, de diferenciarse de los judíos. En el año 50, 48, 49, 50, todavía en Jerusalén, que no había sido destruida, estaba el judaísmo en plena efervescencia. En ese momento, naciendo como estaba una iglesia, el cristianismo, los orígenes, los primeros años del cristianismo, el debate, el dilema, no era el mensaje de Jesús, cómo se transmitía ni de qué manera. Era la estabilidad en torno a la identidad, la diferencia, que es lo que nos separa de los judíos. Esto se determina aquí. El concilio de Jerusalén es definitivo en cuanto a esto. No solo a cuestiones que tienen que ver con la alimentación, donde los judíos son extremadamente pulcros y rigurosos, y los primeros cristianos no veían tanta trascendencia a ese rigorismo. Entonces consideraban que eran más importantes otras cuestiones, como, por ejemplo, evangelizar, transmitir el mensaje de Jesús, salir del Jerusalén, del núcleo en donde habían surgido, y expandirse por el Mediterráneo. Gálatas también dice: nada se le impuso, salvo acordarse de los mensajes propios del concilio, del primer concilio de la Iglesia. Y el último tema, antes de meternos en los textos, es el de los viajes. Los viajes de San Pablo, que son otra cuestión también un tanto compleja a la hora de presentarlos, ya que, aunque la mayoría de los biblistas coinciden en los itinerarios seguidos, y por unanimidad está determinado que Pablo hizo 3 grandes viajes, es posible que hiciese alguno más y no tenemos conciencia o noticia, o ha quedado perdido en el olvido. Pero hay unanimidad de criterios a la hora de decir que los viajes de San Pablo son la expansión del cristianismo, el nacimiento de la Iglesia, el mensaje de Jesús predicado, presentado por todo el universo conocido de ese momento. Los viajes comienzan, lógicamente, después de su conversión. Pablo había sido bautizado por Ananías, un cristiano de Damasco, y comienza a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos 9, 10, 22. Aunque con algunos inconvenientes sufridos en Damasco y en Jerusalén, Pablo vuelve a Tarso, donde permaneció hasta que Bernabé lo fue a buscar para comenzar su misión, como nos describe Hechos de los Apóstoles. Fijaos, estamos estudiando hoy, o viendo, conociendo los escritos de San Pablo, y prácticamente todas las citas que hemos visto hasta ahora no son de las cartas, son del libro de los Hechos de los Apóstoles.
escrito por Lucas, pero que la segunda parte está volcada en la figura de Pablo, que es el nacimiento de la Iglesia, los hechos del apóstol. Se cree que realizó 3 viajes, donde fundó varias comunidades, y un 4º viaje a Roma como prisionero, que no es considerado viaje apostólico. Pablo se convierte entonces en el gran evangelizador, ¿no? O al menos el artífice de la evangelización del Mediterráneo. No solo es Pablo el que va por ahí, es un grupo de cristianos o primeros cristianos que comienzan a predicar. Con Bernabé, que predicó con la iglesia de Antioquía. El primer viaje solo es mencionado por Hechos, aunque se suele aceptar como histórico. Los viajes segundo y tercero coinciden en hechos y cartas, excepto la visita a la comunidad de Berea. El fracaso de Atenas concuerda con la inexistencia de una carta a los atenienses. Pudo haber una carta a los atenienses, pero en cualquier caso a nosotros no ha llegado. Probablemente hubo más cartas que se han perdido y no hemos recuperado. El primero de los viajes, el primer viaje misionero, descrito con todo detalle en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 13 al capítulo 15, los historiadores lo sitúan entre los años 45 y 48. No quiere decir que empezase en 45 y terminase en el 48, sino que en ese espacio-tiempo es cuando tiene lugar el viaje, que se duró muchísimo menos. Y el recorrido es este que describimos aquí. Desde Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé bajaron a Seleucia y zarparon hacia Chipre. Predicaron el Evangelio en Salamina, Pafos, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Luego volvieron visitando las iglesias que habían fundado. Cuando llegaron a Antioquía de Siria, reunieron a la iglesia y trataron el problema de los judaizantes. Y Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para consultar a los apóstoles. Se celebró un concilio de Jerusalén, año 49, y en él triunfó la postura de Pablo sobre la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Un conflicto que llegará hasta el concilio de Trento, siglo XVI. Segundo viaje misionero, 1536 hasta 1822, libro de los Hechos de los Apóstoles. Se lo situaron los expertos entre el año 49 y 52, obviamente después del primer viaje. Pablo y Silas salieron de Antioquía de Siria y se dirigieron por tierra a Siria y Cilicia para consolidar las iglesias fundadas. Y en su recorrido pasaron por Derbe y Listra. Luego atravesaron Frigia y Galacia. Llegaron a Tróade, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y Cesarea. Después Pablo continuó su viaje hasta Jerusalén y luego volvió de nuevo a Antioquía. Y tendríamos el itinerario que fueron haciendo. Vamos, que el recorrido fue muy detallado. Tercer viaje misionero, Hechos 18-23 hasta Hechos 21-26. Lo sitúan entre los años 53 y 58. Pablo partió de Antioquía de Siria y visitó las comunidades de Galacia y Frigia para fortalecer la fe de los creyentes. En Éfeso estuvo 2 años y luego marchó a Macedonia y Grecia pasando por Filipos, Troade y Mileto. En esta ciudad se embarcó y llegó a Cesarea y desde allí fue a Jerusalén para entregar la colecta realizada a favor de los pobres. Y tendríamos un itinerario de este tercer viaje de Pablo, tercer viaje misionero. Aquí sucede, hacemos un alto en el camino, el cuarto es el de la... cuando es encarcelado. Es hecho prisionero, como nos describe Hechos 21, 27, 28, 31. En Jerusalén algunos judíos provocaron un motín para darle muerte, pero el tribuno Claudio Lisias impidió que lo mataran. Lo detuvo y luego lo envió a Cesarea al procurador Félix. Este lo retuvo 2 años y lo entregó a su sucesor Porcio Festo. El nuevo procurador le propuso llevarlo a Jerusalén para ser juzgado, pero Pablo, como era ciudadano romano, prefirió apelar al César para ser juzgado en Roma. Pablo comienza a ser perseguido después de haber sido él gran perseguidor. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en mi ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez, y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Fijaos qué texto más bonito encontramos en 2 Corintios 11. Después de un accidentado viaje, Pablo llegó a Roma en el año 61. Allí, en espera de juicio, permaneció 2 años con libertad vigilada. Vivía en una casa que había alquilado. En ella anunciaba el Evangelio con valentía y sin estorbo alguno.
En el año 63 fue absuelto y posiblemente realizó su propósito de llegar hasta España, como leemos en estos dos textos, Romanos 15, 24 y Romanos 15, 28. Ojo, esto que voy a leer aquí no confirma su presencia de ninguna forma. Una cosa es que lo intentase o tuviese en perspectiva llegar a España, y otra cosa es que realmente se efectuase. No hay ningún testimonio, ni en el Nuevo Testamento, ni fuera del Nuevo Testamento, que confirme la llegada de este, que sería cuarto viaje misionero. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia ella, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Romanos 15, 24. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a veros. Romanos 15, 28. Estuvo Pablo en España, en el año 63 recobró la libertad, en teoría en Roma, y según parece viajó a España e hizo otro viaje a Oriente, tal y como podemos deducir del texto de Romanos 15, 24, 28. Vamos a otra literatura extrabíblica en donde hace algún tipo de alusión a esto. En la carta de Clemente, bueno, Clemente es de la literatura ya de la patrística, de los primeros padres, los primeros escritos de los santos padres, en donde dice, habiendo enseñado la justicia a todo el mundo y habiendo llegado al extremo de Occidente, de haber ido a España, su misión debió durar poco, pues sería traído a Roma nuevamente para ser ejecutado. Muere en Roma bajo la persecución de Nerón. ¿Cómo muere en Roma? En Hechos 21, 27 y hasta el 28, 31 vemos los últimos días de Pablo. En el año 64, Nerón acusó a los cristianos de ser los autores del incendio de Roma y desencadenó una terrible persecución contra ellos. Pablo fue arrestado. Murió en Roma decapitado en el año 67. Los restos descansan en la Basílica de San Pablo extramuros en Roma. Por fin, los escritos. Los escritos de San Pablo. Tenemos una colección espectacular de escritos, las llamadas cartas de Pablo o, con mayor precisión, las epístolas, ¿no? La epístola es, yo creo que es el término apropiado, el epistolario paulino. Las cartas fueron escritas en griego, todas, en griego popular, en griego koiné. Todo parece indicar, dicen los expertos, que Pablo dictaba. Y un amanuense o copista revisaba y copiaba lo que Pablo dictaba. Y él después revisaba y ponía los saludos finales, o las introducciones por los saludos iniciales también. A nosotros han llegado un epistolario formado por 13 cartas más otra, o un texto que se conoce como Carta a los Hebreos y que no escribe Pablo. 7 cartas paulinas, propiamente paulinas, escritas por Pablo, 1 Tesalonicenses, 1, 2 Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón. 6 cartas deuteropaulinas, que era deutero, acordaos de deuteronomio, deuterocanónico, deuteropaulina. Estas 3 palabras han salido aquí a lo largo del curso. Deutero es no propiamente de Pablo, sino atribuidas a, en segunda, ¿no? Deutero. Deuteropaulinas, es decir, que un discípulo, un seguidor, o simplemente por atribución, que el mismo Pablo encarga que le escriban esa carta. Tenemos Colosenses, Efesios, 1, 2 Timoteo, Tito y 2 Tesalonicenses. Las cartas tienen un contenido muy claro, tienen una misión que es la propia de la literatura epistolar, un carácter fuertemente carismático, transmisión de un mensaje, de un anuncio, sobre todo uno de los Tesalonicenses, en donde es espectacular. Ahora vamos a ver con detalle la primera. Las grandes cartas como Romanos, 1, 2 Corintios y Gálatas, las cartas de la cautividad, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, y las cartas más pastorales, 1, 2 Timoteo y Tito. ¿Cuándo se escriben esas cartas? Obviamente durante sus viajes. Las cartas están dirigidas a distintas comunidades cristianas establecidas a lo largo del Mediterráneo, y Pablo lo que hace es escribir a unas con otras, comunicarse entre ellas. Y las cartas, alguien las llevaba, iban circulando de uno y se iban copiando de unos a otros y transmitiendo, difundiendo. Era la mejor forma que había, pues porque no había medios de comunicación como hoy, de transmitir mensajes. Muchas de estas cartas tienen un carácter pedagógico. Se trata de formar en el nacimiento de ese cristianismo para evitar desvíos, lógicamente, que
vayan al unísono todos y conozcan lo que les está pasando a otros, los problemas que tienen unos y sobre todo las persecuciones que fueron un objeto de una cuestión, bueno, pues determinante para la escritura de las cartas de Pablo, puesto que tenían que ocultarse, que tenían que transmitirse la amargura de ser perseguidos y las consecuencias que tenían esas persecuciones. La primera carta de Pablo, escrita por él, es del año 49 y no hay ninguna duda, ni de su autoría, escrita por Pablo, ni del año en el que se escribe. Pues todavía es cuando emerge el concilio de Jerusalén, en el año 49 y 50. Es el primer escrito de Pablo. En realidad, estamos ante el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer escrito del Nuevo Testamento? 1 Tesalonicenses. Una carta preciosa, vamos a verla ahora cómo comienza, porque es fantástica, es genial. Y sin duda escrita por Pablo, no hay ninguna duda que ni se manipulada, ni se le engargana, ni no fue escrita por Pablo. Os invito a que cuando tengáis tiempo, ahora vamos a leer el comienzo, pero después lo leáis porque es una preciosidad esa carta a la comunidad que estaba en Tesalónica. 1 Tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento. Los evangelios son posteriores, acordaos el día que veíamos sinópticos, el primero que se escribe es Marcos y no es del año 70. Esto es del año 49, 20, 21 años antes. 51-52 escribe 2 Tesalonicenses, segunda. Entre el 54 y 57, que está en Éfeso, se escribe la carta a los Gálatas, Filipenses, Filemón, 1 Corintios, Colosenses y Efesios. Entre el 57 y 58, desde Macedonia, se escribe la segunda carta a los Corintios, que estaba en Corinto. En el 58-59, desde Corinto, escribe la carta a los romanos, en Roma. Y entre el 63 y 67, en Roma, escribe 1-2 Timoteo y la última carta a Tito. He dicho hace un momento que algunas cartas se habían perdido, o creemos que se han perdido, es decir, que habría más cartas escritas por Pablo o atribuidas a Pablo, ¿no? En la carta a los Corintios, en 1 Corintios leemos: en una carta anterior os advertí que no os juntarais con los deshonestos. Es una carta que Pablo escribe a los cristianos de Corinto. Nosotros llamamos primera carta a los Corintios, pero es que resulta que en esa misma carta está hablando de otra carta anterior. Con lo cual esta no sería la carta 1 a los Corintios, sino la carta 2 a los Corintios. Ha habido una anterior que no la tenemos, no hay conocimiento, pero el mismo Pablo alude a ella, una carta anterior, ¿no? A los de la Odisea les dice: cuando hayáis leído esta carta, que la lean también en la iglesia de la Odisea, y vosotros, a su vez, leed la carta que envié a esa iglesia. ¿A qué iglesia? A la Odisea. ¿Y dónde está esa carta? La carta a los laodicenses sería, no la tenemos. Colosenses 4:16. En el fragmento muratoniano, un texto que es muy amplio y muy importante en el cristianismo primitivo, pero que es del siglo II, se habla de una carta de Pablo a los de Alejandría, a los alejandrinos. Y en Hechos de Pablo, apócrifo, ha salido ya, ¿no? Sí, el del perfil ese que lo ponía como chiquito, narigudo y todo eso, ahí, esa era la carta de Pablo. No, era la carta de Hechos de Pablo, sí. Un apócrifo, en la tercera, se habla en este apócrifo de una tercera carta a los Corintios. Nosotros solo tenemos 2 cartas a los Corintios. Suponiendo que esta sea una primera, entonces esta sería la cuarta carta a los Corintios. Pero ni la primera, que es esta la que aquí tenemos, ni esta carta que sea de la que se habla en el apócrifo, tenemos noticia de ella o conocimiento, no noticia, sino que no tenemos en la carta. Las cartas tienen una estructura característica común, lo cual confirma, en este caso, no tanto la autoría, que sí debería ser, sino también el que Pablo esté detrás de las cartas, aunque no sea él directamente el que redacte muchas de ellas, sino que sean cartas por encargo y él después le da el visto bueno o las retoca. Tienen el esquema clásico de una carta: encabezamiento, cuerpo de la carta, saludo final. Tienen una colección de estudios estilísticos fijos: paradoja, metáfora, diatriba y antítesis, también exhortaciones y consejos, también y sobre todo exhortaciones y consejos. Incluye materiales conocidos como himnos, confesiones de fe, catálogos de vicios, virtudes, pero una temática que se iba transmitiendo y que era popularmente conocida entre los primeros cristianos, ¿no?
Tiene estilo judío, uso abundante de citas del Antiguo Testamento. Se necesita porque en ningún momento Pablo se rompe con el judaísmo, aunque sí establece mucho las distancias para determinar y definir cómo tiene que ser el cristianismo naciente, no se desvincula. Y el Antiguo Testamento sigue estando presente. Y gracias a él tenemos Antiguo Testamento hoy. Bueno, y hay una colección de interpretaciones de carácter tipológico, como comparación con acontecimientos del Antiguo Testamento, que confirman esa vinculación. Vamos a ver rápidamente, muy rápidamente, voy a presentar todas las cartas, simplemente diciendo de qué son y qué, o momento, o circunstancia, o característica. La primera, voy casi prácticamente por orden de aparición. 1 Tesalonicenses, escrita en Corinto, segundo viaje, tiene una primera parte más coloquial, y una más exhortatoria. El capítulo 4 5 solo tiene 5 capítulos la carta 1 Tesalonicenses. 1 Corintios está escrita en Éfeso, en el tercer viaje. En 1 Corintios plantea cuestiones de vida comunitaria, división, un caso de incesto, la prostitución, el matrimonio y la virginidad, celebraciones litúrgicas, con una reflexión sobre la estructura de la Iglesia y el célebre encomio de amor, famoso conocido texto sobre el amor, la fe en la resurrección, instrucciones sobre la colecta. En 2 Corintios, calificaciones del apostolado que Pablo defiende contra las detracciones de quien quería rebajarlo a los ojos de la comunidad. En la carta a los Filipenses, escrita en Éfeso, en la cárcel, con tono familiar, contiene un antiguo himno cristológico, famoso himno de 2 Filipenses, que es muy presente en la liturgia hasta nuestros días, en la liturgia eucarística, en la liturgia de las horas, en muchas celebraciones y en muchas liturgias de la Iglesia actual está presente este himno porque es una preciosidad. Y su justificación, la justificación por la fe, 3, 7, 11. La justificación por la fe, dije antes, sobre esto, en una palabra no quise profundizar, dije que este conflicto llega hasta Trento. En realidad, Trento es el que diluye el conflicto sobre la justificación de la fe con la escisión de la Reforma Protestante, que es el debate teológico que divide el cristianismo en el protestantismo y el catolicismo. La carta a Filemón, un cristiano de Colosas, al que manda un esclavo fugitivo, Onésimo, con llamadas al amor y a la igualdad. La carta a los Gálatas, escrita en Éfeso o Macedonia, presenta la polémica por tratar el tema de una predicación filojudía que se había infiltrado en la región después de la partida del apóstol. Pablo defiende la libertad cristiana y de la ley mosaica y la suficiencia de la fe en Cristo para la salvación. Una carta preciosa esta Gálatas. La carta a los romanos, escrita en Corinto, con motivo de su tercer viaje, está a punto de partir hacia Jerusalén, donde será arrestado. Trata la igualdad de los hombres ante Dios, la sustracción del cristianismo al dominio del pecado por el bautismo y el espíritu, Israel en la historia de la salvación, una sección moral, informaciones y saludos por fin de la carta. Acabo de decir que 1 Tesalonicenses es el primer escrito del Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora, como estamos viendo ya últimamente en todas nuestras sesiones de este curso, algunos textos para que sean los propios textos los que hablen o los que nos digan algo, que yo los vaya apoyando, ayudando. 1 Tesalonicenses a mí me gusta muchísimo. Primero porque es un texto garantizado, escrito por Pablo, y porque es el primer escrito que se hace del Nuevo Testamento. El primer testimonio que llega hasta nosotros como libro del Nuevo Testamento. Es una carta muy pequeñita, solo tiene 5 capítulos, comienza con esa estructura que acabo de presentar. Está llena de agradecimientos, y qué bonito esto de estar siempre agradeciendo incluso a gente que no conoce, pero que sabe que tiene una afinidad, con la que comparte una fe, ¿no? que está surgiendo. Hay un encabezamiento inicial, un saludo inicial, y ya después ya empiezan los comienzos de una comunidad, una exhortación apostólica, agradecimiento por recibir el Evangelio o haber recibido el Evangelio, otra exhortación de carácter misionero, agradecimiento por haber recibido a su amigo Tito o Timoteo, otra exhortación de carácter moral, otra exhortación de carácter escatológica y exhortaciones comunitarias, ¿no? como se termina
Bueno, llegado a este punto, y ya hemos visto el Apocalipsis y esa literatura de última redacción del Antiguo Testamento, de carácter más simbólica y metafórica, tengo que decir que 1 Tesalonicenses es una carta que nos sitúa ante el epicentro del cristianismo, el núcleo de toda la literatura posterior, que es lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. A ver si lo digo bien y no me lío yo. Es decir, cuando hablábamos de literatura histórica, cuando hablábamos de literatura profética, cuando hablábamos de literatura sapiencial, establecíamos un criterio de evolución literaria en textos que había en el Antiguo Testamento. Y yo me quedé ahí, con toda la conciencia del mundo, porque quise dejar digamos por así decirlo, un género literario que sigue esa línea de continuidad literaria en el Antiguo Testamento, en el propio judaísmo, que es, repito, literatura histórica, literatura profética, literatura poética y sapiencial, y literatura apocalíptica. Una literatura apocalíptica que en realidad es un género, una forma de contar las cosas, de decirlas, que es resultado de la evolución anterior de esos géneros que acabo de decir, histórica, que pretende contar la historia para justificar la existencia de Dios, profética, que intenta contar eso mismo, pero con otro lenguaje más simbólico, metafórico, sapiencial, que, viendo el resultado de poco éxito de la histórica y la profética, intenta contar lo mismo con otro lenguaje mucho más simbólico todavía, de los sabios, la sabiduría. Acordaos de aquel texto que veíamos de la perfecta ama de casa, a lo mejor de Proverbios 31. Y al final del Antiguo Testamento surge un género que es el de la apocalíptica. Hay algunos textos apocalípticos en el Antiguo Testamento, en literatura profética también, los últimos profetas son apocalípticos, Daniel es pura apocalíptica, ¿no? Es decir, estaba surgiendo otro género literario que de pronto es cortado como un hachazo con la destrucción del judaísmo y la diáspora en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y se rompe una continuidad literaria que va evolucionando y que en ese momento estaba comenzando a surgir, que era la literatura apocalíptica. Ya había algunos textos, pero esa literatura apocalíptica es el género dominante en el nacimiento del cristianismo. Me estoy explicando, ¿no? Es un poco confuso, pero creo que lo estoy diciendo bien, no sé si me pilláis la idea. Es decir, que cuando se escribe 1 Tesalonicenses, el estilo dominante a la hora de escribir en este entorno judío, claro, es el estilo apocalíptico. Los cristianos después, la apocalíptica, esa literatura cargada de simbología, la hemos identificado, la llamamos a la hora de estudiarla escatología, que es el anuncio del final de los tiempos. Y en este texto, 1 Tesalonicenses, aunque no tiene tanta simbología como los grandes símbolos de la literatura apocalíptica, sí tiene el gran epicentro, centro, el foco, la naturaleza, la esencia de la literatura apocalíptica, que es la perspectiva de futuro. La escatología es el anuncio del reino de los cielos en sus diversas formas de manifestación. Y eso es Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús. Jesús, en sus discursos, siempre habla del reino de los cielos, es del más allá. En sus milagros habla del reino. En sus discursos, anuncios, predicciones, en todos sus momentos de la vida pública, cuando él habla del reino. Las parábolas de Jesús, ¿qué son? Un anticipo simbólico del reino de los cielos. Y eso, en el lenguaje literario de la época, se llama literatura apocalíptica. Es decir, hablando con precisión, el Nuevo Testamento es escatología pura, porque todo apunta hacia el reino de los cielos. Eschaton es lo que está en el más allá, de lo que apunta allá, al más allá, al reino de los cielos. Esta carta solo apunta hacia eso, al reino de los cielos. Es un texto profundamente escatológico. Anunciar la venida del reino de los cielos, la segunda venida del Mesías o la parusía, o estas cosas que se estudian después de la teología. Y por eso está perfectamente, continuamente agradeciendo. Y es que está transmitiendo el mensaje de Jesús. ¿Cuál es? El anuncio del reino. No hay más. Vamos a ver el texto, cómo comienza
ya estamos terminando. El saludo inicial que Pablo escribe a los tesalonicenses. Esto que vamos a leer aquí es el primer escrito del Nuevo Testamento. El primer escrito cristiano que llega hasta nosotros dentro de la Biblia. Saludo inicial. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Menuda introducción más hermosa, ¿no? A ver quién comienza una carta así. Pues Pablo. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Damos gracias, acción de gracias. Damos gracias a Dios porque por vosotros, porque estáis ahí. ¿En dónde damos gracias? En nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe. Fijaos cómo juega Pablo con un gran teólogo y conocedor de la tradición hebrea. Dios, Padre, Dios y Padre. La obra de vuestra fe. ¿De qué fe? De la fe cristiana que está surgiendo. Los trabajos de vuestra caridad. Fe, caridad. Y la tenacidad de vuestra esperanza. Fe, esperanza y caridad. Mejor no se puede decir. Esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Y esto es fantástico, esto es una genialidad. Y esto es lo primero que se escribe del Nuevo Testamento. Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, la de la fe, ya que os fue predicado nuestro Evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros, en recepción del Evangelio. Por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de nuestras tribulaciones. Así os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, otras comunidades del cristianismo primitivo, modelo. Tesalónica se convierte en una comunidad modelo, a la que Pablo escribe agradeciendo que son modelo de fe. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra del Señor en vuestra fe en Dios, y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros, y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos, y que nos salva de la cólera venidera. La segunda venida de Jesús, el final de los tiempos. ¿Veis la escatología aquí? El carácter apocalíptico de este texto, ¿no? El final de los tiempos. Es la esperanza, en el contexto de esta comunidad primitiva, en que Jesús va a venir. En realidad, en esta carta, 1 Tesalonicenses, Pablo está convencido, equivocado, pero convencido de que Jesús va a venir otra vez, de forma inmediata. Y cuando venga, pues será el final de los tiempos, el juicio final, todo es apocalíptico. Llega al final de los tiempos, claro, y Pablo escribe esto a los de Tesalónica, pero los de Tesalónica están convencidos de que ya, pues puede ser mañana, pasado, o en cualquier momento llega al final de los tiempos. Llega, esto es lo que sabe. Llega el final de los tiempos, algo dicho que le ha gustado algo. Y en esas estamos. Claro, después van pasando los años y el propio Pablo se da cuenta que ese final de los tiempos no está tan cerca como él pensaba. Y que cuando Jesús había anunciado la venida, la segunda venida, y es el final de los tiempos, estaba hablando en otra categoría cronológica distinta a la que nosotros tenemos. La prueba es que a día de hoy estamos todavía esperando. Y terminamos con un texto de Gálatas, que otro ejemplo de esta literatura de Pablo, también muy bonita. Este es otro texto paulino, propiamente paulino, que encontramos en la carta a los Gálatas en el capítulo 4:4-7. Lo he puesto porque es otro texto que me gusta mucho y que dice muchísimo y que es un alegato en favor de la implicación que tiene la libertad en nuestra fe, la libertad de la fe. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. El estar bajo la ley es estar sometido a la ley. Para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, a los judíos que estaban cuadriculados con la ley de Moisés, y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Esta es la proclamación de que Dios, además de Dios, es Padre. Eso los judíos no lo tenían muy claro, en realidad no lo tenían nada claro.
Dios era Dios, ellos eran ellos. Y si acaso se inventaron toda esa dimensión astral de los ángeles. La angelología que nosotros, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo eso de cristiano, lo digo así, no tiene nada. Eso es puro judaísmo. La dimensión que los judíos crean, y es tradición del Antiguo Testamento, para establecer un contacto intermediario entre Dios, que está lejísimos, y ellos que están aquí. Claro, con toda esta tradición rompe Pablo en el momento en el que considera a Dios Padre, y lo considera aquí. Nacido de mujer, bajo la ley, para rescatar a los que bajo la ley, estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Es una imagen fantástica, ¿no? La prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. La proclamación de Dios como Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Y con esto lo veamos. ¿Queréis comentar algo? Jaime, eso de que yo lo he oído varias veces y he escuchado diferentes interpretaciones. Eso que dice Pablo de sí mismo, que yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Sí. ¿Tienes alguna interpretación? Sí, bueno, no, yo creo que es una clara proclamación de su situación física. Pablo fue apaleado en múltiples ocasiones, ¿no? De hecho, muere violentamente. Eso. No creo que tenga mucha más. Pero lo que pasa es que, claro, cuando lo dice, acordaos de las frases esas que ponía los faroles de Pablo, ¿no? Entonces, se ve que él era una persona con un temperamento duro, fuerte, aunque duro era fuerte. Pues, sí, y yo no quiero decir que tuviese un ego así extraordinario, un ente desarrollado, ¿no? Algo puede ser que sí, ¿no? Pero que eso no minusvalora el trabajo que hace, ¿no? Pero cuando él se pone como ejemplo, a veces hay que leer el contexto en el cual Pablo se pone como ejemplo, porque suelen ser situaciones tremendas que vivían las primeras comunidades que estaban siendo perseguidas, en donde creer en Jesús, que quedaba allá. Eso, Jesús, sí, nos anuncia el mensaje de Jesús, pero eso en Jerusalén, ¿no? Allá que lo mataron, sí. Pero que a mí me están persiguiendo porque digo que creo en aquella figura de Jesús que me están dando muchos palos. Entonces ya la fe es muy difícil de sostener en circunstancias así. Entonces es cuando sale ese Pablo que se pone como ejemplo, ¿no? Oye, fijaos en mí, que yo también estoy llevando palos, pero aún así sigo adelante, ¿no? ¿Y cómo está mi cuerpo? Que lo que sufrió Jesús también lo estoy sufriendo yo. Hoy diríamos, exagerado, ¿no? Jesús, no, ya... No, es que no le queda otra, ¿no? O sea, yo, cuando Pablo es criticado, yo soy un gran defensor de Pablo, porque el papel que hizo Pablo fue tremendo y fue imprescindible en el camino del nacimiento de la Iglesia. Aunque a veces nos cueste comprenderlo, ¿no? Yo creo que Pablo es el representante del Nuevo Testamento más manipulado, más tergiversado también, ¿no? Porque es que tiene el San Benito de que era misógino, por ejemplo, porque no quería nada claro. Yo os he puesto todo ese retaila de textos a propósito, para que veáis. Y diré, qué bárbaro Pablo, no me a mí Pablo, que no me hablen de Pablo. No, claro, no, pero espera. Situemos en qué contexto está, y por eso se metió los textos de los rabínicos, que son relaciones. Y que Pablo viene de esa escuela, que es la mentalidad del momento. Pero lo importante no es esos detallitos de Pablo, porque son detallitos. Lo que hace Pablo, y lo que hace Pablo después, anunciando el mensaje de Jesús, es para hombres y mujeres. Aunque se ponga como ejemplo. Bueno, el tema que has dicho de los ángeles, que es cosa del judaísmo, esto que suele, bueno, no sé si saldrá exactamente o a ver si va a ser como lo de la manzana, que nos queríamos que salga por claro, salen cuadros y todo eso y siempre se identifican así con el pecado original, pero lo de los ángeles, el ángel de la Anunciación, cuando anuncia María que va a concebir un hijo de esto, o cuando nace Jesús, los ángeles anuncian a los pastores la llegada del Señor. Entonces, porque, ¿sabes? Esa figura, sí. Porque forman parte de la mentalidad judía. Yo he dicho que, digo que los ángeles son de tradición judía porque su origen está en el judaísmo. Tampoco exactamente.
Los ángeles están en religiones de las culturas del entorno, de la antigüedad. La figura del ángel, aunque se llame de otra manera. Ese ser que es mitad hombre, mitad Dios, una cosa intermedia. Los judíos, de hecho, cuando crean la angelología de la bíblica, lo que hacen es importar imágenes de esos supuestos ángeles de otras culturas religiosas. Pero cuando están en el Nuevo Testamento, es que no olvidemos que los que escriben el Nuevo Testamento son judíos. Entonces, en la mentalidad judía de la época, Lucas, en la descripción de la Anunciación, le pone, bueno, es que tiene que ponerlo. ¿Cómo establece entonces la comunicación entre Dios y María? Pues tiene que figurar la imagen de un ángel, ¿no? Que yo no digo que eso no sea histórico. Tampoco digo que los ángeles no existan. Simplemente digo que son creación. La angelología bíblica no es propiamente del cristianismo. El cristianismo la asume, como otras tantas cosas, la gran mayoría del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, de la tradición judía. Pero la creación de la figura del ángel y toda la escala de ángeles, eso es apocalíptica también. Daniel, vamos, a hacer una descripción de ángeles que Dios no sé dónde la saca, ¿no? Pero vamos, que es que si tiene 3 alitas más, ya, o tiene 3 alitas menos, pero es que si vamos a los orígenes de la angelología, nos encontramos a los ángeles, los querubines esos que están en la descripción que se hace en los textos históricos del Arca de la Alianza, en donde se ven a 2 ángeles que están ahí cubriendo el caporet, que es el lugar sagrado en donde está Dios. ¿Y dónde se encuentra Dios? En la unión de las alas de 2 ángeles. Y las descripciones de los ángeles en la tapa, que es el caporet del Arca de la Alianza, es en esa confluencia, en el medio donde se encuentra Dios. Eso es la mentalidad judía. Yo veo el arca y yo no veo. Y no por ningún sitio, no lo percibo. Me parece que esa descripción es como tan simbólica que es muy difícil. Isaías tiene una angelología también muy bonita, ¿no? Hay un texto, ¿cuál era? Un texto de Isaías que llega a nuestra liturgia, que es en el Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Ese 3 veces santo se conoce en la Biblia, se conoce como el trisagio, que es herencia del judaísmo, que hablábamos aquí en muchas ocasiones, en donde, como no tienen santísimo, la palabra santísimo, es decir, el término en hebreo en donde pues dicen santo, y para engrandecer esa santidad lo repiten. Entonces, santo, santo, santo. ¿Por qué lo dicen 3 veces? Porque no tienen una palabra que diga santísimo. Entonces dicen santo, santo, santo. ¿No? Caros. Como se dice en hebreo. Y bueno, pues en esa escena de Isaías, creo que era Isaías, no me acuerdo, en esa escena, en ese relato del texto de Isaías, hay una descripción angélica a propósito del santo estupenda. Porque ¿quién dice santo? El ángel. Santo, santo, santo es el Señor. Un ángel que además tiene 2, 4, 6 alas. Y tiene 6 alas que simbólicamente tienen una descripción estupenda. Dice, con 2 ojos se tapaban la cara para no ver a Dios. Con 2 ojos, con 2 alas se tapaban los ojos para no ver a Dios. Con 2 alas se tapaban los pies y las otras 2 para volar. Eso, no tengo recuerdo el texto de Isaías. Y a continuación viene el Santo Santo. Es decir, que son imágenes de la angelología propia del judaísmo. Imágenes que los primeros cristianos, que son judíos, los tienen en la cabeza perfectamente y pues juegan con esa angelología. Y María, lógicamente, pues oye una voz, ¿quién es un ángel? ¿Cómo va a ser Dios? No, y menos un ángel, en ese judaísmo. No, Dios no. Dios Moisés. Ya, dejamos a Moisés a Dios y así termina, ¿no? Pero a Dios no. Si acaso un profeta puede ser que crea, que oye una audición o una visión, pero ya con nitidez y claridad de que sea un ángel el que anuncia esto. Igual que la figura esa de los magos, ¿no? Que dan a Belén, o los pastores, que tienen una aparición de ángeles que les decían que había nacido el Salvador. Pero claro, son todo escenas propias del judaísmo. ¿Ya? ¿Les queréis? Nos vemos la semana que viene.